Muy buenas noches, estimados colegas y público en general. Soy el ingeniero Sir Henry Giovanni Valle Reyes, directivo secretario del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, que a nombre del presidente del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinao, y de la Junta Directiva, les damos la más cordial bienvenida. En este primer webinar denominado Pericias Informáticas, tengo el gusto de presentar al ingeniero CIP Víctor Barrientos Rodríguez, quien es ingeniero de sistemas unicolegiado, maestro en ingeniería de sistemas, ha cursado hacker en la Universidad de Tel Aviv, Israel. Asimismo, ha cursado el curso de peritos en el Centro de Peritaje del C de Lima CIP, es miembro del Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú. También es perito adscrito al Poder Judicial Lima Sur y Lima Este, con más de 25 años de experiencia en el desarrollo del software y de sistemas de información. Asimismo, es docente universitario e informático en Web, Java, Python y C. Y finalmente tiene experiencia en pericias informáticas en audio, video, redes asociadas, móvil y cómputo forense. Uso de la palabra al ingeniero Víctor Barrientos Rodríguez para que inicie el webinar Pericias Informáticas de esta noche. Ingeniero Barrientos, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, ingeniero Valle. Es un gusto para mí estar acá presente con todos ustedes y poder compartir este webinar de pericias informáticas. Lo importante de las pericias informáticas es que es un área poco conocida, por lo mismo que la carrera de informática, ingeniería de sistemas, tiene poco tiempo, es joven la carrera, y sobre todo el avance de la tecnología en cuanto a software, en cuanto a hardware, ha permitido que esto se vaya desarrollando. De esa manera, también, ¿ya? Los procesos judiciales, la delincuencia ha ido creciendo y mucho se requiere de las evidencias digitales, ¿no? En ese sentido, este curso de pericias informáticas es muy importante para las áreas judiciales que investigan en este caso, las evidencias judiciales, ¿no? Las evidencias digitales, por favor. Mi nombre es Víctor Barrientos, soy egresado, como ya me presentó el ingeniero Valle, soy egresado de la UNI en el año 95, he estado permanentemente desarrollando software, ya 25 años en este tema desarrollando, y tengo el gusto ahora de presentarles este tema de pericias informáticas. Soy perito informático. Bien, ¿cuál es el objetivo del webinar? Es explicar los alcances del curso que estamos lanzando este 17 de noviembre. Vamos a hablar cuáles son los alcances del curso, los conceptos, en este caso, de pericias informáticas, qué herramientas utiliza el perito. Esto es muy importante, las herramientas no solamente es una cuestión de decir, hoy, aplicando el juicio experto, acá se malogró y punto. No, acá obviamente ha evolucionado las técnicas de evidencias, de recopilación de evidencias digitales, y es necesario conocer muchas herramientas. El campo de acción de un perito, ¿no? En este caso, ¿cuál es el campo de acción? En este caso, el perito informático. ¿Y cómo postular a ser perito? Escuchado, ¿no? El perito informático, que es la informática forense. Tienen otros nombres también llamados cómputo forense, computación forense, análisis forense digital, examinación forense digital, ¿no? Pues, ¿qué hace? ¿Qué significa esta rama de la informática? Esta rama es muy importante, ¿por qué? Porque lo que nos permite es realizar, la informática forense, es la aplicación de técnicas informáticas científicas, ¿ya? Para poder obtener los datos útiles que podrían convertirse en una evidencia o una prueba en un proceso judicial o un arbitraje. Es decir, cuando nosotros tenemos un caso, vamos a suponer por ahí, alguien compró con la tarjeta, ¿ya? Y comenzó a sacar, dejó su usuario y su password o su número de tarjeta
y más adelante se están siendo robados por Internet. Hay que investigar cómo ha sido ese robo. Es muy probable que dentro de la empresa en el cual tiene la tienda virtual o recibe la información, tenemos que analizar si es que en la tienda el programa está mal, o por ahí lo han hackeado con una técnica del hombre en el medio, y si está, en este caso, este robo ha sido dentro de la empresa o fuera de la empresa, ¿no? Entonces eso significa que tenemos que analizar a la computadora, al servidor, analizar todos sus procesos y todos los detalles del caso para obtener una evidencia digital. Teóricamente, todo perito es un testigo experto según el Código Civil, ¿ya?, donde debe exponer sus hallazgos, sus opiniones, las conclusiones dentro de los límites de su juicio. El perito informático es un testigo experto que ayuda al juez a resolver los problemas. El juez, si bien es cierto, se le dice que el juez es el perito de peritos, él no tiene todo el conocimiento, todo el know-how para poder decir, yo conozco de informática, yo conozco de la ciencia médica, yo conozco de psicología. No conoce. El juez es un administrador de justicia que aplica los procedimientos, en este caso penales, civiles, aplica las leyes, pero necesita de auxiliares que permitan explicarle, ¿sí?, explicarle cómo él tiene que resolver, cómo es esta prueba incide en un juicio. Entonces, el juez no es el especialista en este caso de poder decir que hubo, por ejemplo, un robo, ¿no? De repente no lo hubo y la persona misma que hizo la transacción, dentro de su entorno, algún familiar le robó la cuenta. O en otro caso, vamos a suponer, dentro de una empresa hubo un delito, ¿no? Y comenzaron a sacar información entre ellos. Entonces uno tiene que investigar. Si bien es cierto, ha desaparecido información, pero está asociado con una información contable, con un programa informático, el juez no puede verlo porque los programas informáticos son bits de ceros y unos. Entonces el software, si bien es cierto, es una representación que es algo abstracto, que no lo puede interpretar el juez. O lo mismo WhatsApp. Para un juez, para un fiscal, lo que tú tienes en un WhatsApp, no necesariamente cuando te lo presentan en un JPG o en una imagen, significa que ha salido directamente de un WhatsApp. De repente alguien lo ha trucado, lo ha manipulado. Entonces las imágenes no son fidedignas, ¿no? Entonces, ¿quién va a poder determinar la autenticidad de los audios, de los videos, como autenticidad de una imagen? Va a ser un perito informático, que es una evidencia digital. Entonces, el perito informático tiene que aplicar técnicas científicas, pero informáticas, para obtención de esos datos, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante decir que se basa en la adquisición de una base científica, ¿no?, de hallazgos, análisis y conclusiones para demostrar si esa evidencia tiene o no injerencia en el proceso. Entonces, hablando de una introducción general, los delitos informáticos o cibernéticos, como bien se menciona, en la ley peruana es nuevo. A partir del año 2013 ya tenemos una ley de delitos informáticos. Como ustedes saben, todo delito es una acción antijurídica, que obviamente por ser informático se realiza en un entorno digital, es decir, en una computadora, en un teléfono, en una tablet. Hay tecnologías que se llaman Internet de las Cosas, que quiere decir que ahora los carros ya tienen su computadora. Entonces, ¿quién puede ver, describir qué puede haber sucedido en esa computadora de carros por dentro? Va a ser el informático. Hablamos mucho de las tecnologías de la convergencia digital, hablamos de la domótica, de los edificios inteligentes. Esa domótica, al final, hay una computadora por detrás. ¿Quién puede explicar cómo ha pasado por ahí un incidente dentro del entorno digital? Va a ser el perito informático. Entonces, estos delitos informáticos no son, por ejemplo, muchas veces, de las pornografías digitales, ¿no? Tenemos que ver quién es la persona que está detrás. El juez no lo sabe, ¿no? Se puede haber realizado pornografía digital por el Facebook, por las redes sociales, ¿no?
Entonces hay que determinar, hay que investigar, porque no solamente porque está ahí significa que ya es, ¿no? De repente es suplantado toda esta información, es manipulado. Entonces, las investigaciones, para realizar las investigaciones de los delitos cibernéticos, los detectives dependen en gran medida de las evidencias digitales hoy en día. Hoy en día la mayoría de las pruebas, de las evidencias, son digitales. En el caso de la coyuntura política con Vizcarra, hay información en el WhatsApp, pero hay que determinar la autenticidad de esa información en el teléfono. O, por ejemplo, hay las cámaras de video, ¿no? Las cámaras de video se muestra que alguien ha robado, pero la persona que está por detrás de esa cámara dice que no ha sido el que él ha robado. Entonces se tiene que demostrar, se tiene que decir con si ese audio, ese video es auténtico o no. O cuando hay las interceptaciones de llamadas telefónicas o las llamadas telefónicas por el WhatsApp, hay que ver si esos audios son originales, son auténticos o no. Entonces, el perito informático tiene un gran campo de acción. No se mete en la parte de audio, pero sí en la autenticidad de las evidencias digitales. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de una investigación forense? Es identificar, analizar, reconstruir los eventos del pasado, ¿no? Porque tú ha salido, hay un problema, un tema de un robo cibernético, entonces tenemos que ver en el servidor qué ha pasado. Si estaba en un caso, cuando hubo unos robos, había una manipulación de unos programas informáticos y teníamos que ver quién había sido la persona que había robado, que era interno. Entonces hemos tenido que hacer la trazabilidad de los códigos, de los programas, ver la secuencia de los logs para determinar al final que una persona dentro de la organización había robado dinero, pero que se evidenciaba en las computadoras. Entonces, es importante trabajar con las evidencias digitales. Hay que reconstruir los eventos pasados y cómo ha sucedido, las actividades en las cuales las personas pueden haber realizado en el momento del robo, y el perito tiene que presentar, o sea, tiene que interpretar todas estas evidencias y debe de presentar esa evidencia que sea admisible para el Poder Judicial, ¿no? Para los jueces. El juez va a tomar como cierta esa información digital. Ahora, se requiere de procedimientos adecuados. Cuando nosotros trabajamos con las evidencias digitales, esas evidencias, por ser digitales, se pueden manipular. Y el perito informático puede decir, como se puede manipular esa información, al final esa información, esa prueba que se presenta, ya no es prueba porque está siendo manipulada. Entonces, se requiere de procedimientos adecuados y tecnológicos para que se pueda trabajar con estas evidencias digitales y no ser alterado. En un caso que estuve trabajando con el Poder Judicial, el proceso de adquisición de la información había sido errado, ¿no? Se había modificado la metadata de este proceso de cómo se obtuvo la información. Era un caso del año pasado y esa información que supuestamente era un audio se había presentado como prueba y la parte de la fiscalía lo tenía, toda esa información, indicó que esas eran las pruebas presentadas, pero al final, ¿qué resulta? Que la metadata que tenía ese archivo no correspondía a las escenas del, en este caso, del delito, ¿no? Entonces, por lo tanto, las evidencias que habían presentado estaban manipuladas. Entonces, es importante presentar las evidencias sin alterar los datos, ¿no? Acá se le llama que no debe estar contaminados los datos. Y existe todo un proceso, es un procedimiento adecuado, no se puede modificar esta evidencia. Entonces, las evidencias se encuentran en la memoria volátil y no volátil. ¿Qué quiere decir la memoria volátil? Todos conocemos, pues, como informáticos, que la memoria volátil viene a ser la memoria RAM de la computadora. Entonces, cuando puede existir alguien que ha colocado un malware en la computadora, o vamos a suponer que en el programa informático, en el servidor, vamos a suponer del programa de facturación,
instaló un programa y este programa lo que hacía era en lugar de colocar que una persona pagó 1.000 soles, lo colocaba, lo cambiaban a 900 y estaba robando 100 en 100 por cada transacción. Entonces, cuando tú apagas la computadora, es muy probable que ese proceso ya no se va a cargar, ¿ya? Entonces, es importante no apagar la computadora cuando hay un robo y está el servidor corriendo. Entonces, existe todo un procedimiento para poder identificar cuáles son los procesos que se están ejecutándose, ¿no? Y bien, la memoria no volátil es la memoria que no varía, ¿no? La memoria que está en el disco duro, la memoria que está en los registros, la memoria que está en los logs que están guardados, ¿no? Por cada una de estas, en este caso de estas memorias, existen diferentes procedimientos o diferentes herramientas para poder obtenerlos. El sistema operativo es muy importante. Como les comentaba, es diferente obtener evidencias de un sistema operativo Linux, Unix, de un sistema operativo, en este caso de computadoras tipo alfa, o sea, de las computadoras, de las supercomputadoras. En algún momento para una institución del Estado se estaban trabajando con unos equipos Unix, que son de 128 bits, computadoras súper velocísimas, pero que la forma de obtener la información es diferente a un sistema operativo, o en este caso Windows. O como les comentaba, ¿no? Un celular maneja un sistema operativo Android, entre comillas, pero por detrás es un Linux. O las tablets, no solamente los celulares tipo Android, sino también hay los celulares de las Apple, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer bien el sistema operativo para poder obtener la evidencia. Bien, también existen herramientas forenses que son antidigitales, es decir, que permiten eliminar las evidencias digitales, ¿no? Vamos a suponer que tú vas a formatear tu computadora y obviamente cuando tú formateas hay información que sí se queda registrada en la memoria, en el disco duro, en un sector del disco duro. Esa se puede recuperar. Lo formateas de nuevo y también se puede recuperar, pero existen formas o técnicas de poder borrar esas evidencias digitales. Recuerdo en un momento dado que a una empresa estuvimos sacando información y no obteníamos la evidencia digital. Y buscando e indagando la información, habíamos observado que habían aplicado técnicas para poder eliminar toda la información que se guardaba, que habían sido borradas en el disco duro. Entonces, como ustedes saben, muchas veces acá en el trabajo, el equipo de soporte técnico, cuando formateamos la máquina, utiliza diversas herramientas para poder recuperar la información, como el Recuba, o en el mismo celular, ¿no? Ustedes tienen el celular, ¿y qué es lo que hacen ahí en el celular? Lo que hacen cuando se elimina alguna información, puedes utilizar alguna app para que te pueda recuperar. Pero también existe ahí todo un procedimiento, porque no solamente porque tú lo instalas, vas a recuperar toda la información. En un celular hay que rutearlo, y después de rutearlo hay que instalar los paquetes, ¿no? En algún momento dado, en un celular se había obtenido querían recuperar una información borrada, y teníamos que sacar la información. Entramos al celular, obviamente no por el interfaz, sino por el sistema operativo en comandos CMD, en comandos shell, y hemos obtenido la partición. Ustedes saben que como es Linux, tú tienes el sistema operativo maneja los file system o los data files por particiones. Y para poder sacar esta información y llevarlo, y sin ser modificado, utilizamos el comando dd para poder enviarlo, pero como yo lo puedo llevar a mi PC si yo tengo el comando dd, entonces utilizo o manejo el concepto de puertos, ¿no? Con el ncat. Es decir, la forma de obtener cada evidencia depende del sistema operativo. Es decir, nosotros tenemos que tener algo de experiencia manejando Windows, algo de experiencia manejando Linux o Unix, para poder obtener estas evidencias y congelarlas. Entonces es muy importante saber también cuándo es que estas evidencias pueden ser
frustradas por las personas, ¿no? Porque no es posible que en un disco duro se haya perdido toda la evidencia. Generalmente uno borra información, ¿ya? Y no se puede, en este caso, perder de la totalidad, ¿no? Simplemente que esa información ha sido, en este caso, ejecutado con software antiforense. Ahora, ¿cuál es el campo de acción de los peritos informáticos? Un perito informático, en este caso, es un ingeniero de sistemas, un ingeniero informático, un ingeniero de ciencias de la computación, quienes requieren de estos profesionales como informáticos, ¿no? Lo requiere el Poder Judicial. El Poder Judicial anualmente requiere peritos, pero ¿cuántos peritos por cortes en informática? Hay 2, 3 que lo convocan, y hay veces ni lo convocan. Lo mismo, el Ministerio Público también, pero hay pocos. Ahora, se requieren los arbitrajes. Los arbitrajes, por ejemplo, estaba en un proceso y en un centro de arbitraje había pasado de que el problema era de que el CD, se tenía que identificar la fecha de grabación del CD. Bueno, que es simple, ¿ya? Acá uno participa como en este caso de oficio, o sea, por parte del arbitraje, o de parte, por parte de en este caso, de los procesados o de los que participan en el proceso arbitral. Entonces, existe la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo utiliza CD, todo el mundo utiliza computadora, todo el mundo utiliza los UCBs, y las evidencias digitales están en todos lados. Entonces, hay una gran cantidad de posibilidades en trabajo. Entonces, es necesario los peritos judiciales, tanto para el Ministerio Público, para los arbitrajes. Y para remarcarlo, el Poder Judicial tiene peritos que trabajan dentro del Poder Judicial, como también tienen peritos externos, ¿no? Que en este caso todos los peritos del Poder Judicial tienen REPEG. Estos que trabajan externos no forman parte de la plana de los peritos, pero son reconocidos como peritos y que pueden, en este caso, participar en los procesos judiciales. Esos son peritos con REPEG, ¿no? Que tienen un registro de peritos del Poder Judicial. Ahora, no solamente en el Poder Judicial, ¿no? También los abogados y las personas procesadas requieren de peritos informáticos. Como les comento, son pocos los peritos. ¿Por qué? Requieren los abogados lo requieren porque necesitan validar las pruebas o refutar las pruebas que se presentan en las demandas o en las denuncias, ¿no? Como les comentaba, la autenticación de los audios, de los videos, de las firmas, seguramente, por eso ya más pasa por las personas especialistas en firmas. Me he encontrado con algunas empresas que también necesitan darle validez a las evidencias digitales, ¿ya? Por ejemplo, había sido despedido una persona y había presentado como prueba un audio. Cuando presentó como prueba el audio, dijeron, ¿sabe qué? Usted participó en esta controversia, en esta disputa con el otro trabajador. Y él dijo, pero yo no he sido el responsable. Y acá tengo mi audio. Entonces, no, pero quien tiene que validar que ese audio es auténtico, es original, no es cualquier persona, es el perito. Y el perito, sobre todo, que está garantizado por el Colegio Ingeniero, por el Poder Judicial. Y no solamente, como les comento, son audios, son videos, son imágenes. Hoy en día todo el mundo maneja evidencia digital. Los peritos deben estar, como les comento, registrados en el Colegio Profesional, en el Poder Judicial. Un poco más hablando de las empresas, la semana pasada me llaman para poder hacer una validación de si unos equipos informáticos estaban, en este caso, dentro de la institución. El perito informático tiene que validar para poder trabajarlo en la información tributaria contable, ¿no? Entonces, como les comento, el campo de acción es amplio, hay pocos peritos, y lo importante es que todo el mundo hoy en día manejan evidencias digitales, ¿no? Yo tengo, sí, reuniones y llamadas con personas de la selva, ¿no? De Piura, ¿no? La semana pasada hice un caso de un celular para poder adquirir una información y fue desde Piura. Otro del mismo Tacna, he estado, bueno, coordinando con personas de Tarma, en este caso uno fue de Oxapampa, ¿no? De un policía que también tenía un proceso judicial. En sí, el campo es variado, el campo, lo importante de esta área de las pericias informáticas es de que
hay un menor número de peritos para la necesidad, para todos los requerimientos o procesales, de trabajo, para los abogados, ¿no? Bien, entonces esta es la malla. La malla está conformada por 6 puntos que se pretende dictar en esta malla. Vamos a hablar de los conceptos fundamentales de las pericias informáticas. ¿Por qué conceptos fundamentales, no? Hay que entender primero qué vienen a ser las pericias, hay que entender por qué pueden ser modificadas esa información, cómo poder obtener esta información, hay que entender las distintas plataformas, hay que entender la ley de delitos informáticos, ¿no? Como les comentaba, la ley es nueva y hace mucho tiempo no había, y cuando había un robo informático te robaron, bueno, pues nos miramos la cara, ¿no? O sea, no podías denunciar porque este es el proceso penal es taxativo, es decir, el proceso que a uno le dicen que ha delinquido tiene que estar normado, si no, no te aceptan como delito. Entonces ahora ya existe una ley de delitos informáticos, ¿no? Vamos a suponer que si una persona entra a tu red sin autorización tuya, se puede ser reprimido penalmente, o si no, vamos a suponer que entra a tu servidor o modifica tus programas informáticos, es reprimido, o vamos a suponer que una persona, en este caso, toma tu información para un uso particular, también es reprimido. O sea, la ley de delitos informáticos ya te protege. Entonces, hablamos en esta parte de estos conceptos fundamentales de lo que son las pericias informáticas, la ley de los delitos, el marco internacional de las pericias. En la unidad 2 hablamos de la adquisición de Windows, ¿no? Acá es otro punto importante, la adquisición de Windows, cómo tenemos que adquirir las evidencias digitales en un entorno de un sistema operativo Windows. No es cuestión de copy-paste, no va por ese lado, ¿eh? No es así. Cuando por primera vez hacía algunos trabajos de pericias informáticas, ¿no? La verdad que todo fue un arduo trabajo de poder investigar cómo son los procesos, cómo es a nivel internacional. No es cuestión de copiar, pegar, ¿no? Tu evidencia, o cuando tú eres perito, hasta te pueden demandar, ¿ya?, por hacer una práctica en el cual no conoces, ¿no? Por eso es muy importante que los peritos deban de seguir un curso para poder entender. Por ejemplo, en un ingeniero civil, para una obra, utiliza los planos y lo visualiza, ¿no? Entonces él puede ser un perito en ingeniero civil. Pero en informática no es cuestión de que corre el proceso y como juicio experto tú puedes decir esto está mal o está bien. No, todo se trabaja con las evidencias digitales, ¿no? Entonces es muy importante el concepto de adquisición de Windows. Cuando ya tú adquieres las evidencias digitales en un entorno Windows, hay que analizar el file system, ¿no? En el file system están todos los archivos borrados, ¿ya? Se analiza por ese lado los eventos los registros de Windows, ¿ya? Que se tiene ahí en los registros de Windows, se tiene la seguridad, se tiene la configuración de los programas, los hardware que se están utilizando, la hora, que es muy importante. Por ejemplo, vamos a suponer que en un servidor tú cambiaste la hora y un proceso, vamos a suponer que en lugar debió ejecutarse a las 7 de la mañana, pero tú cambiaste la hora, lo cambiaste a las 9 y ya no ejecutó ese proceso. Hay que analizar por cómo y por qué han sido modificados y quién lo ha modificado. En la unidad 3 es el file system y los registros de Windows. En la unidad 4 estamos hablando de los artefactos de Windows, ¿no? Ahora vamos a ver algunos. La estenografía, como les comentaba, y la introducción a Unix Linux, ¿no? Que está muy importante, ¿no? Generalmente los que entran a ser los administradores de red, generalmente pueden entrar a ser peritos informáticos porque ellos conocen mucho de los comandos de las redes, comandos de los sniffers, conocen bien el sistema operativo. Sin embargo, los que hacen desarrollo de software más conocen la parte de cómo es el software informático, entonces entre ellos dos se complementan, ¿no? Sería importante tener todo ese know-how porque muchas veces se requiere analizar los procesos y analizar los programas y las redes, cómo están configurándose, cómo están enviándose los paquetes, ¿no? Para poder detectar si hay alguna amenaza o alguna evidencia que se pueda rescatar, ¿no? Bien, la metodología de la informática forense son 3 puntos importantes, ¿no? ¿Cómo adquirir una evidencia sin realizar modificaciones o corrupciones a la información? Tú
tienes acá el sistema operativo, o tienes el servidor, y ese servidor ha sido, vamos a suponer, ha sido parte de que han modificado información para poder para obtener un delito, para realizar un delito. Entonces tenemos que hacer un proceso de adquisición de la memoria volátil y no volátil. Ahora, una vez que uno adquiere esta información, hay que preservarlo, ¿no? Que esa evidencia que nosotros hemos adquirido no se modifique, ¿ya? Y acá mucho entran los conceptos de hash, ¿no? Si ustedes conocen el hash, entonces, en todo caso, el código el código, un número matemático, una fórmula matemático que representa a todos estos bits, que puede ser un archivo, que puede ser un disco duro, y que te permite ser único, ¿no? Existen colisiones en estos archivos, pero que hay varias técnicas, ¿no? Hay varios métodos de cálculo, ¿no? Está el MD5, el SHA-1, el SHA-2, el SHA-256. De alguna manera, si tú calculas los 5, estás asegurando que esa imagen o ese archivo digital que tú has obtenido sigue siendo el único, ¿no? Que ahora lo vamos a explicar. Una vez que hemos adquirido y hemos preservado, tenemos que analizar los datos, obviamente sin ninguna alteración. O sea, tenemos una evidencia, tenemos una imagen, esa lo tenemos ahí, y nosotros tenemos que trabajar sobre esa imagen, ¿no? No podemos trabajar sobre la data directamente, sobre esa computadora directamente. Entonces tenemos que hacer todo un proceso de adquisición, de preservación y de análisis. Son 3 puntos importantes de la metodología de la informática forense. Y los procesos de investigación, bueno, esto es bien claro, pues, ¿no? Tenemos que identificar los eventos ilícitos, ¿no? Si nos dicen, oye, ¿sabe qué? Ha habido un robo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, a ver, señor, ¿qué pasó? Usted dice que han clonado la tarjeta, usted dice que su programa informático ha aceptado unas transacciones que no correspondían. ¿Y qué servidores han sido? Ya el servidor 1, el servidor 2, ya esos servidores son los que comenzamos a intervenir. Ya, si usted quiere que le hagamos un proceso de investigación forense informático, tenemos que decir, denme una copia de este servidor 1, denme la copia del servidor 2. Entonces hay una identificación de los eventos ilícitos. Recolectamos esas evidencias. Lo importante es la preservación de estas evidencias, porque no tenemos que modificarlas. Los examinamos, ¿no? Extraemos datos ocultos que se llaman las metadatas, rastrear qué ha pasado, analizar los logs. Cuando analizamos los logs, tenemos que entender alguna lógica, ¿no? Si es que no son programas informáticos, en este caso desarrollados por la empresa, en todo caso de repente son programas informáticos instalados de un propietario, ¿ya? O de repente son programas que han estado en la web. Analizamos y emitimos un dictamen pericial, es importante. Nosotros como peritos informáticos realizamos dictámenes periciales. Entonces, para la adquisición y preservación, ¿ya? Tenemos 2 puntos importantes acá, que son la adquisición de datos volátiles y la adquisición de datos no volátiles. Nuevamente les comento, los datos volátiles son los de la memoria RAM, y los datos no volátiles son de la información que está en los discos duros, en los UCBs, que están en los CDs, ¿ok? Tenemos que realizar una cadena de custodia. ¿Qué quiere decir una cadena de custodia? ¿Ya? Es decir, vamos a suponer que nosotros tenemos en un servidor un disco duro, ¿ya? En este disco duro que está instalado en este servidor, tenemos que sacarle una copia, tal cual es del disco duro, una copia de bit a bit se denomina, ¿ya? Y existen diversas herramientas para poder sacar una copia de bit a bit. Esa copia que se saca no puede ser manipulada, no puede ser modificado, ¿ya? Entonces, si tú haces una copia de bit a bit, acá justamente lo puedes utilizar con algunas herramientas informáticas. Hay libres y pagadas, ¿no? El FTK Image te permite sacar una copia a imagen, el Enclave Forensic, el OS Forensic, hay varias herramientas que ustedes pueden realizar copias, ¿sí? De bit a bit. Pero, obviamente, es todo un procedimiento, ¿no? Ahora voy a hacer una demostración con el FTK Image. En algunos casos también ustedes pueden utilizar el Clonecía, no sé si han utilizado el Clonecía o algún duplicador de discos. O sea, lo importante acá, ¿cuál es? Realizar
una copia idéntica, de bit a bit. ¿Por qué? Porque se puede, si no, perder alguna data. Vamos a suponer que en esta metadata de este disco duro, de este CD, si tú haces una copia simple, en este caso puedes estar alterando las fechas. Las fechas son importantes, son las evidencias que se presentan. Bueno, una fecha que ya cambió un día, ya puede representar que esa evidencia ya no vale. No forma parte como un proceso, como evidencia, y por lo tanto se puede caer. A ver, ¿cuál es el perfil de un perito informático? Es una pregunta interesante. Un perito informático tiene que ser un ingeniero de sistemas, un ingeniero, en este caso, informático, de cómputo. Ahora, si tú me preguntas si debe de conocer alguna de las herramientas, hoy en día he podido apreciar que muchas herramientas informáticas de forenses, como el Enkei Forenses y hay otras más, hasta te hacen todo el análisis. Entonces, pero depende mucho del software. Como les comentaba, tenemos que conocer bien las redes, ¿ya? Entonces, un punto importante es saber cuáles son los comandos de redes muy importantes. Por ejemplo, ¿no? El PIN, todos hacemos un PIN para poder saber si un puerto está vivo. Pero otro punto importante es saber el puerto. Pero obviamente el informático ya tiene esa capacidad, ya sabe cuál es el puerto. Y también pueden ustedes saber cuáles son los programas que están corriendo y que están trabajando con algunos puertos. También lo saben ustedes, ¿no? Pero también tienen que saber ustedes cuáles son los procesos hijos de un proceso padre, que también los hay. Y es más, hay herramientas que esto lo podemos explicar. El perfil de un perito informático es que tienes que ser de la especialidad, tienes que ser ingeniero, en este caso tienes que conocer obviamente el sistema operativo. Si vas a trabajar sobre Linux, sobre Unix, tienes que conocer la herramienta, porque vamos a suponer que tú vas a hacer alguna pericia sobre un sistema operativo Linux, pero no tienes que entrar, pero no conoces cómo sacar la información. Ese es un punto, hay que conocer el sistema operativo. Otro de los puntos es el manejo de las redes, el manejo de los programas, las instalaciones. Tienes que saber para qué y cómo y en qué momento funcionan los programas informáticos. Hay programas informáticos propietarios. Por ejemplo, estaba en una institución grande que una persona había no robado, sino había borrado información. Y ellos tenían instalados el OneDrive, que duplicaba información. Entonces había borrado todo, lo retiraron y había borrado toda la información de su computadora. Nosotros sacamos una copia de bit a bit y comenzamos a analizar todos los logs. Entonces tenemos que mínimo conocer que los programas informáticos, qué log dejan, ¿no? Y a través de esos logs nosotros también hacemos todas las evidencias. Entonces, para mí lo importante es que un perito informático tiene que saber la carrera, tiene que conocer, tener conocimientos básicos del sistema operativo Windows. Si vas a trabajar sobre Windows, tienes que conocer las funciones básicas de lo que significan los artefactos principales. Por eso es que acá en la clase enseñamos los artefactos del sistema operativo Windows y de Linux también, que son casi similares, pero son con otras herramientas. Entonces, para mí, el perfil viene a ser que tiene que ser un ingeniero de sistemas informáticos, porque dentro de la universidad se les ha enseñado todas estas materias de configuración. Lo importante, como le comento, es saber obtener la evidencia digital, ¿ya? Para que no se pierda. Todo lo demás, un ingeniero informático de sistemas ya lo conoce porque estudió 5 años, ¿no? Entonces, cuando tú postulas como perito, por ejemplo, el Poder Judicial requiere 5 años de experiencia, en general, que hayas trabajado en la parte informática, 5 años de experiencia. El Colegio de Ingenieros te dice 10 años de experiencia. Entonces ya depende, ¿no? de la instancia, ¿no? En este caso, creo que uno puede postular rápidamente al Poder Judicial. Se presentan pocos y son admitidos los que se presentan, ¿no? Es fácil. Y bueno, ya depende tú de tu expertise, porque cada caso es distinto. Tienes que involucrarte en el caso y vas conociendo nuevos temas. Para mí lo importante es conocer que tienes que tener el título de ingeniero, ¿no? O de ciencias de la computación, título de ingeniero, pero ingeniero de sistemas o informático, y saber bien cómo poder adquirir los datos, cómo poder manejar los artefactos
que es parte de este curso. Es mucho más sencillo Windows que Linux, ¿no? Pero acá les enseñamos todas las herramientas, bueno, en el curso les enseñamos todas las herramientas para que puedan ustedes desempeñarse como peritos, ¿no? Si me preguntas si tengo que saber Windows a la máxima perfección, no es necesario. Sí tienes que entrar y poco a poco vas conociendo todo el mundo que hay sobre la informática forense. ¿Ya? Y ahora le vamos a explicar por qué. Ok, hablaba sobre la cadena de custodia. Entonces, cuando ustedes imagínense a una persona, vamos a hacer un ejemplo paralelo con otras áreas, un asesinato. Entonces, la evidencia es que ustedes encuentran, hay un asesinato que alguien disparó y por ahí encuentran las balas, ¿cierto? O los casquillos de las balas, está el cuerpo del delito. Lo mismo pasa en informática, ¿no? En informática lo que hace el policía dice, oye, vamos a lacrar, ¿ya? Vamos a sellar esta área, ¿ya? Entonces comienzan a colocar las cintas para que las personas no pasen, entonces comienzan a tomar fotos, comienzan a tomar cómo entró la bala a la persona, entonces eso se llama la cadena de custodia, comienzan a lacrar toda la evidencia que puedan obtener. Pero en informática, en la evidencia digital, ese lacrado significa que nosotros sacamos una copia espejo de la información. Sacamos una copia espejo de la información. ¿Cómo es esta copia espejo? ¿Ya? Entonces, por eso le comentaba el poder sacar una copia de bit a bit, una copia espejo. Pero cuando sacamos una copia espejo, no tenemos que modificar. Ustedes recuerdan cuando hacen ustedes un copy, la fecha se cambia al realizar la copia, ¿no? O el disk copy, recuerdan que ustedes han llevado seguramente para los que son más o menos de mi promoción, hacían un disk copy con los CDs. En ese momento estás alterando la data, ¿no? Entonces, para poder realizar esta copia, lo podemos hacer en este caso con una copia bit a bit, ¿ya? Pero utilizando algunas herramientas, el tablero forense, que hace que cuando tú copies no permita realizar modificaciones en el disco original. Recuerdo más o menos cuando estudiaba en la universidad, para que no se modifique el disco, recuerdo que se yampeaba, o sea, se denominaba jumping, ¿ya? Se colocaba en la parte del disco duro, tenía como una especie de unos alambrecitos que cambiaban la posición para que no se modifique, ¿no? Entonces, cuando estaba trabajando en una institución como jefe de informática, el personal de soporte técnico, más o menos ya por el año 2000, realizaba el yampeo para no poder modificar, ¿no? En ese tiempo lo veía, pues, como la informática forense muy de lejos. Me dedicaba más a la programación, al desarrollo, a la administración de los centros de cómputo. Pero ese yampeo. Entonces, hoy en día, estas herramientas, para no modificar, existen, ¿no? Entonces ya no lo yampeas porque ya el disco duro viene sellado. Entonces ahora hay equipos que se llama el tablero forense, que lo puedes buscar por internet, que cuando haces la copia de disco a disco, copia de bit a bit, en otras palabras, colocas como intermedio, como un puente al disco, el tablero forense. Eso va a permitir de que no se modifique la data. Entonces vamos a hacer una demostración. Por ejemplo, el FTK Imagine, yo uso el FTK Imagine cuando voy a sacar copia de alguna información, ¿ya? Y me da el código hash. ¿Qué es el código hash? ¿No? El código hash, como les comento, es una función matemática que te retorna un valor. Supuestamente, en teoría, ese código hash es único por cada archivo o un conjunto de archivos. Es una función matemática que por cada byte va haciendo una operación y al final, por todos los bytes, sale todo un número grande. Ese número, supuestamente, no se repite con la misma fórmula de uno a otro. En teoría, pero sí se repite. Entonces vamos a suponer que tú tienes un archivo de 1 giga y obtuviste el código hash, un CD, por decir. Obtuviste el código hash. Si tú modificas un byte de esa información, el código hash cambia. Porque la forma de poder sacar este código hash es que ha participado todos los bytes en este caso, de la evidencia digital. Todos los bytes. O sea, uno a uno va calculando y operando hasta completar todos los bytes que participan en este CD o este conjunto de archivos o en este USB
o en este archivo en forma particular, o todo todo el disco duro. Entonces, al obtener ese hash, tú modificas algo y automáticamente se va a cambiar el hash cuando otra persona va a revisar tu análisis inicial. Entonces, el código hash nos permite realizar la preservación de esta información. La cadena de custodia en este caso sería que yo saco una copia imagen idéntica. Yo no trabajo con la evidencia original. Yo no trabajo con la fuente. Yo le saco una copia, porque si yo trabajo con la fuente estoy modificando información. En la evidencia digital yo trabajo con la copia. Obtengo la copia bit a bit. Y luego obtengo el código hash. Este código hash va a ser, entre comillas, único, pero si sacas de los 3 métodos que puedan existir, en este caso el MD5, el SHA-1, el SHA-256, por ahí también existe el CRC o el checksum, tú sacas de todos ellos, y todos son iguales, o sea, mejor dicho, todos has obtenido los códigos hash por cualquiera de los métodos. Entonces, cuando otra persona, porque recuerden que en un proceso de presentación de pruebas, que se presenta la prueba de la evidencia digital, tú tienes que llevar de todos modos tu código hash. Lo vas a someter para que otras personas analicen y se van a asegurar informáticamente que esa es la información, esa es la prueba, porque está con los mínimo 3, ¿no? El MD5, el SHA-1, el SHA-256. Están los 3 métodos. Si ha sido cambiado uno de ellos, se altera. ¿Ya? A ver, hay una pregunta. Entonces, el FTK Imager, como le comento, hay software pagados. El EK Forensic es un software muy caro, algo de $2,000, $6,000, dependiendo de qué configuración adquieres. El FTK Imager es un software libre, yo lo utilizo. Vamos a hacer una demo, me permiten hacer una demo. Si se observan, me avisan. ¿Ya? Okay. Voy a dejar de compartir una evidencia. Voy a montar una evidencia que puede ser, vamos a suponer que puede ser una imagen, ¿no? Cuando yo saco una evidencia nueva, yo digo, voy a crear una evidencia, voy a sacar un disco duro, voy a sacar a una unidad del disco, voy a sacar al contenido de un archivo. Vamos a suponer que voy a sacar al contenido de un archivo, ¿ya? Voy a continuar. Acá me va a decir cuál es el archivo. Vamos a suponer que es este archivo mem. ¿Ok? Te lo tengo ahí. Finish. Entonces, acá comienzo a sacar. Entonces voy a especificar cuál es el caso. Caso 1. ¿Ya? Robo cibernético, por decirlo así. Evidencia. Vamos a suponer el uso. Descripción única, borrado. Vamos a suponer borrado en empresa 1. ¿Ya? Examinador, en este caso soy yo, Rodríguez, y alguna nota, vamos a suponer que esto ha sido obtenido de la laptop X1, por decirlo. ¿Dónde lo voy a guardar? Bueno, acá vamos a guardarlo en el escritorio, aceptar. ¿Ya? El nombre del archivo, vamos a suponer que se va a llamar zip1, ¿ok? Finish. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá la máquina? Y comienza a sacar la información de la evidencia. Entonces, acá he sacado la información. Todo perito informático, lo importante que tiene es que sabe interpretar los bytes. ¿Ya? Eso sí está claro, sabe interpretar los bytes. Entonces, acá comienza a sacar todo un proceso, pues es parte, vamos a suponer que sacamos una de las computadoras y acá tenemos. No solamente puede ser un archivo, puede ser un CD, puede ser todo un disco duro. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces, obviamente todo esto lleva su tiempo, ya depende de la computadora, de su rapidez. Bueno, acá como tiene varios procesos y el archivo es un poquito grande, seguramente que se está demorando. A ver, entonces, ¿qué más me da este software, ¿no? Este FTK. Acá lo que estoy sacando es una información del disco duro. O sea, es una información no volátil. Entonces, yo con este método de sacar esta evidencia, yo puedo analizarlo bit a bit. Obviamente te vas a demorar demasiado si vas a comenzar a analizar cada uno de los bits, porque ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces,
Aparte de sacar, ya tú has congelado esta información, y acá ya lo tienes, se está demorando simplemente porque lleva su tiempo, y he sacado una información más pequeña. Aparte de sacar esta información, uno puede también sacar la información no volátil, ¿ya? Perdón, la información volátil. ¿Qué es la información volátil? Como ustedes saben, esta computadora en este momento está ejecutándose un programa. En este momento hay programas que se están ejecutando por detrás. Hay variables de memoria. Hay personas que se han logueado, en este momento se han logueado con un usuario y con un password. Y esa está en la memoria de la computadora. Saco esta información, saco un backup de esta información. Ya se desapareció. Hago una copia idéntica de lo que está, y el siguiente paso es analizar byte a byte, ¿no? Voy a cancelarlo porque esto se va a demorar, ¿ya? Voy a cancelarlo, sí, voy a ponerlo, voy a abrir una imagen que tenía hace mucho tiempo, porque tengo acá varios, no sé, de un último que he realizado, voy a ponerlo aquí, voy a adicionar una evidencia, Logical Drive, ¿ya? Voy a ponerlo por acá, no, voy a poner atrás, esta de acá, esta opción es para sacar de la unidad, ¿no? Eso se va a demorar un año, ¿no? Vamos a sacar uno, vamos a suponer que ya hemos sacado, entonces, acá hay uno justo, no sé qué será, este es un audio, ¿ya? Voy a abrirlo, voy a ponerle finish, y acá supuestamente, este es un audio que se realizó, este es un audio, ¿no? Entonces, solamente para ver, no sé si se podrá ver, pero este archivo tiene una metadata, ¿ya? Y nosotros comenzamos a analizar la metadata, ya no se va a ver porque estoy con una resolución un poquito mayor de la laptop, ¿ya? Acá hay metadata. ¿Qué puedo obtener de este audio, no? Puedo obtener la fecha que está al final, o puedo obtener la cabecera. Acá hay una cabecera que me va a indicar qué tipo de archivo es. Ustedes van, no porque diga extensión MP, perdón, no porque diga extensión WAP, significa que sea audio, porque tú puedes haberlo modificado. Entonces tú vas, ahí esta es la extensión, tú por internet puedes buscar esa cabecera, los archivos que empiezan con tal extensión, por ejemplo, los ejecutables, ¿no? Los ejecutables tipo DOS empiezan con DZ, ¿no? Y así, los archivos de video, ¿cómo empiezan? Y hay varios formatos, ¿no? Hay en videos en FLV del mismo, del YouTube, y hay distintos tipos de formatos, ¿no? En MP4, hay de videos, ¿no? En sí, varios tipos, ¿no? En audio también, ¿no? Entonces, tú comienzas a analizar la metadata. Pero que también existen algunos programas informáticos que te dan también la metadata, como por ejemplo el MediaInfo, que también lo puedes utilizar. Ahora, no necesariamente, ya, ok, yo también quiero capturar la memoria, como les comentaba, tú capturas la memoria de una computadora, o sea, todo lo que tienes que capturar. Entonces, en ese momento que ha pasado un incidente que tiene que ser con los programas informáticos de una de las empresas, entonces tú vas, instalas en tu computadora y capturas la memoria. Capture memory. Entonces, también, justo acá bajé para este ejemplo una captura de memoria. Capture memory, vas y generas dónde lo vas a guardar. Ya vamos a suponer que sea el de acá. ¿Ya? Y das capturar memoria. Entonces acá estás capturando, has capturado digitalizado. Pero muy aparte de eso, ya has obtenido, fíjense, has obtenido una información, tú puedes obtener, ¿ya? Su código hash. Acá está lo que yo le decía. Eso ya va en tu informe. ¿Ya? Ese código hash es único, pero no necesariamente que tiene que ser único, sino que este archivo, acá hay varios, ¿ya? Voy a evidenciar esto, una pericia que se hizo, ¿ya? Voy a entrar a esa pericia, ¿ya? A ver, ¿se ve mi pantalla? No sé si se ve. Entonces, el mismo programa te captura el código hash de cada uno de los archivos. Dice, este archivo, vamos a suponer acá hay un archivo que tiene un nombre, ¿ya? No sé si ustedes pueden ver aquí. Este es todo un nombre de archivo, ¿ya? Tiene un código MD5 y es el SHA-1. También es una de las herramientas que puedes obtenerlo. No necesariamente puedes utilizar otro, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi máquina ando con, si yo quiero sacar el código hash de este archivo,
Acá yo tengo instalado el ZZip. Debajo, cuando tú instalas el ZZip, no sé si se ve en mi máquina, tienes todas las evidencias de todos los códigos Hatch en CR32, CR64, CHA1, CH256 también. Entonces, hasta acá hemos obtenido la evidencia digital. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Bien, entonces hemos obtenido los datos volátiles, no volátiles. Bueno, con esta herramienta, puedes hacerlo con otra herramienta. Y el OS Forensic también es bueno. He obtenido la cadena de custodia, ¿ya? Pude haberlo sacado con el Pronesía, eso ya lo vamos a hacer en la parte práctica, en la clase, ¿ya? Acá creo que le puse cómo se obtiene, no sé, no lo puse, ya se me desapareció. Entonces, puedo sacarlo con el Pronesía una copia de bit a bit, colocando el tableau, un equipo que no te permite modificar el disco duro, también se podría hacer. Bien, entonces ya entramos en una etapa del análisis, ¿no? En el análisis, como le comento, es visualizar la metadata en bajo nivel, ¿ya? Porque hay que ver si esa información es que corresponde a esos tipos de archivos. No necesariamente, como les comento, hay software como el MC Info que te permiten ver o por internet puedes ver. Vamos a suponer que quieres saber si había un caso que me llamaron cuando habían efectuado una transacción y un empresario me dijo que su cliente le ha pagado y acá está el voucher. Entonces yo le pasé el fotoforensic para ver si esa imagen era, en este caso, auténtica. ¿Y qué resultaba? Que, si bien es cierto, la persona había presentado un voucher de pago, sin embargo, está pixeleado. El pixeleado significa que era adulterado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo puedes hacer, eso ya no lo puedes hacer por lo pronto, ya tienes que utilizar algunos recursos que ya puedes obtenerlos en la red. Entonces, en ese sentido existen varios artefactos, ¿no? Hay artefactos de file system. El file system, cuando tú sacas con estos archivos, con el FTK Imager, ahí ya tienes algunos sectores que se han sido borrados de un USB, ahí también te los captura, ahí salen. Es como que hubieses utilizado algún software de recuperación de disco, como por ejemplo el Recuba. Lo que pasa es que estos programas van al file system y en unos sectores ahí lo tienes y recupera todos esos archivos, ¿no? Entonces, eso estamos hablando de los archivos que uno los borra, los tiene ahí, los tienen guardados, que tú no los ves, pero están ahí detrás de la máquina, entonces tú los puedes recuperar. Los registros de Windows, por ejemplo, acá, cuando nosotros obtenemos toda esa información, podemos bajar los archivos que son los registros de Windows. Ahí son 4 o 5 archivos, ya tú tienes que analizar de acuerdo al sistema operativo. Voy a compartir acá. Por ejemplo, acá tenemos otra de las herramientas, también de la misma empresa Access Data, del FTK Imager. Bien. Existen otras de las herramientas que se llaman el registro Viewer, ¿no? Que nos permiten ver los registros de sitio. Obviamente tú tienes que saber que toda computadora tiene archivos de configuración y Windows tiene los archivos de configuración que se llaman el registro Viewer. Como te comento, una de las empresas que estaba trabajando, haciendo una pericia informática, y analizamos y no encontramos una evidencia. Y luego nos dicen, oye, ¿sabes qué? Ellos graban toda la información en el OneDrive. Entonces tuvimos que buscar en los software dónde se encontraban los archivos de configuración del OneDrive. Entonces tenemos que entrar acá bueno, acá no lo tengo, ¿ya? Entonces tú haces una copia, tú ya tienes toda la copia de tu disco duro, bajas esos archivos que corresponden a la configuración de los registros de Windows, ¿ya? Y acá tú ya puedes analizar, por ejemplo, este programa ZZip está instalado en esta computadora, en qué directorio, ¿no? Este otro programa de Dell, todos los programas que están instalados, ¿no? Hay algunos programas que tú no los puedes ver, ¿ya? Pero que los puedes tú comenzar a analizar, ver las cabeceras, ver las metadatas que participan en esta configuración, ¿no? Entonces son 4 archivos. Hay un archivo de seguridad, hay un archivo del SAM, ¿ya? Acá tú lo cargas y acá los tienes, pues, ¿no?
Entonces, nosotros vamos obteniendo cuáles son las cuentas, quiénes son los usuarios que están registrados. Bueno, esta es una de las pruebas que se tiene, ¿no? Entonces, tú puedes entrar y puedes saber cuáles son los usuarios de este sistema operativo Windows, cuáles son los grupos de trabajo, quién actúa como System Administrator, ¿ya? Porque tú recuerda que estás trabajando con una evidencia digital, no estás trabajando con el disco, porque si tú trabajas con la computadora original y ese disco lo pones, se pierde toda prueba. No solamente eso, puedes también ver cuál ha sido el último USB que ha sido ingresado, cuál ha sido la fecha. ¿Por qué? Porque si tú cambias la fecha, puede cambiar toda la configuración de la máquina. Entonces, cuando hubo un proceso, una evidencia digital que debió haber parecido con una fecha, fue cambiada porque le está cambiando la fecha. Entonces, tenemos que saber también obtener esas fechas. Bien, entonces como les comentaba, esos son justamente los artefactos del file system, los registros de Windows, la hora del sistema, los archivos borrados. Por ejemplo, teníamos que investigar un caso en el cual, como les comento, habían eliminado algunos correos y habían salido unos correos, pero teníamos que entrar a las cookies. ¿Ya? Tenemos que entrar a las cookies. Recuerda que tú tienes una evidencia digital. Tú no tienes el original, tienes la evidencia digital. Y sobre esa evidencia, bajas los archivos y los llevas a otra computadora, los levantas y analizas cuáles son los cookies de esa computadora. ¿Qué ha tenido esa computadora? Los URL. ¿Cómo sacan los procesos de resultados? Bueno, ustedes como bien saben, con Windows puedes ejecutar los procesos con tax list, ¿no? Puedes obtener los procesos, que también es válido, ¿no? Con el ipconfig puedes obtener cuáles son las direcciones IP que tiene que configurar esa máquina. Y hay otro más importante. Si está manejado en un enfoque híbrido esa tarjeta. Es decir, ¿qué pasa si tu computador está actuando de fuente para poder ser un sniffer? También puedes obtenerlo a través de ipconfig. Bueno, hay varios de esos, son todos los artefactos que tenemos que analizar. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer acá, creo, otra de las herramientas que tenemos, como bien lo comentamos aquí, el Register Beaver del Access Data, que nos permite analizar el registro del Windows. Tenemos también algunas herramientas que ya están bien trabajadas y procesadas. La Kine Linux, que viene a ser una distribución Linux italiana, ¿ya? Yo ahora tengo instalado el Kine Linux, y utilizo mucho para el volátil. Ustedes recuerdan que hemos sacado copia de la memoria RAM, ¿ya? Entonces, acá voy a compartir, lo hemos escuchado, este es un sistema operativo sobre Linux, pero ¿qué es lo importante? Perdón, el Kine, claro. Por ejemplo, acá tenemos una herramienta que se llama volátil. ¿Qué es el volátil? Entonces, cuando nosotros hemos bajado la memoria, entonces, ¿cómo lo leemos? ¿Ya? Leer la memoria es algo más complicado, porque eso sí está en algún momento dado cuando empezaba a hacer estos trabajos, cómo leer la memoria me era muy complicado, buscaba y no podía leer la memoria. Entonces, con el Kine Linux te resuelve el problema porque tiene una herramienta que es el volatility, ¿no? Acá vamos a entrar, espero que estén viendo mi pantalla. Tiene herramientas de forenses, ¿ya? Para análisis, uno de los puntos es el autopsy, ¿ya? Con la autopsy es lo mismo que el FTKM, también es libre, ¿ya? Tienes el PhotoRec que te sirve para recuperar la información del disco que ha sido borrado, pero en este caso con la extensión .dd, ¿no? O sea, con los data files del Linux, ¿no? De las particiones de Linux. Bueno, hay varias de las herramientas. Yo utilizo, como les comentaba, acá tiene sobre el hash también, ¿ya? Yo utilizo el volátil, ¿ya? Por acá está el volátil. ¿Dónde está el volátil? Bueno, yo generalmente lo trabajo directamente. A ver, vamos a ver un poquito más abajo. Tix, acá está Tix. A ver, ahí. Ya está. Acá está. Bueno, pero no es problema, ¿ya? Tienes distintas herramientas para poder trabajarlo con el Kine, hay que hasta memoria forense.
La memoria forense, tienes el MEMDAP para también obtener la memoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque este Kali Linux, no, perdón, este KNE trabaja con, es un sistema operativo, pero booteable de un CD. Yo estoy trabajando con un disco, un disco imagen, ¿ya? Entonces lo tengo ahí en un VMware manejado. Como también le comento que tengo el Kali Linux, ¿no? Pero el Volatility trabaja en el KNE. No sé si habrá salido en la última versión para Kali Linux, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Nuevamente, acá es muy interesante. ¿Por qué? Porque justo acá quería configurarlo, pero ya no es ningún problema. Vamos a ponerlo para este lado. Entonces, con el KNE Linux, yo puedo leer el archivo mem.dam y yo lo puedo bajar. Entonces, le doy, por ejemplo, acá yo ya he bajado una información, voy a cambiarlo porque esto también se va a demorar. Cuando tú procesas, dependiendo del tamaño del archivo, se demora. ¿Ya? Hay que tener cierta calma para poder hacerlo. En la PPT creo que ya lo había dejado ya listo, compartir. ¿Ya? A ver, vamos. Acá está. Fíjense, ¿ve? Este es en el KNE. Espero que se esté compartiendo. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo le coloco volatility -F, el nombre de la evidencia digital, Imagine Info. ¿Qué me retorna? ¿No? Este me retorna, por ejemplo, el tipo profile del sistema operativo. Ya, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en función a ello, yo tengo que ejecutar las demás configuraciones del volátil para poder sacar las evidencias. ¿Ya? Acá tienes el DTB, que es un área de memoria donde está empezando esta memoria. Tienes entre los puntos, bueno, acá me ha salido con un error, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Que yo pueda obtener este profile. Y a la vez puedo obtener estos parámetros del DTB, KDBG y el KPCR, ¿ya? Para posteriormente, ya ver, voy a compartir acá que ya tengo los comandos elaborados. Ya, vamos por este lado. Acá ya lo tengo ya porque siempre los uso. A ver. Voy a cambiarlo, no sé si se ve. Dejar de compartir y lo cambio al Word, ¿ya? Cambiar al Word. ¿Ya? Entonces, yo puedo, Volatility tiene muchas funciones. Puedes activar el help, ¿ya? Vas a colocar el nombre de la evidencia, voy a andar, ¿no? Vas a colocar Volatility -F es el nombre del archivo, ¿ya? Vas a colocar el profile, ¿ya? Que está en un sistema operativo Windows 2012, versión 64 bits, el DTB y el KGB, porque si no lo colocas y dejas de colocar el DTB, KGB y KPCR, se va a demorar. Pero ¿qué me va a obtener con el PCList? ¿Ya? Con el PCList, como ustedes saben, el PCList obtiene, bueno, no lo que saben, lo voy a explicar, obtiene todos los procesos que la máquina se estaba ejecutando. Estamos con la hora, ¿ya? El PS3 ya no lo voy a ejecutar. El PS3 viene a ser los procesos dependientes, ¿ya? Los procesos que dependen de uno al otro. El socket scan es para poder sacar, en ese momento de la máquina que se ha secado el DAM, tenemos que sacar cuáles son los sockets que estaban activos. El CON es para sacar cuáles son las conexiones o los puertos que estaban activos. También se pueden sacar los de... No solamente hay eso, ¿no? Justo por aquí, no sé si esta es una evidencia que estaba manejando de una empresa, de un hackeo, ¿ya? No lo puedo mostrar, ¿ya? Como les comento, podemos verlo, pero no solamente esto, ¿no? Sino que existen diferentes formas de poder sacar los procesos de Windows, ¿no? Tú puedes colocar, como te comento, StackList, o puedes instalar el PC Tools de Microsoft y ahí también te dan algunas evidencias, ¿no? También los procesos que se están ejecutando. O sea, hay varias maneras y alternativas de poder obtener las evidencias, ¿ya? Ya sea en frío o en caliente, ¿ya? O cuando está, cuando ha sucedido el delito, puedes sacar todas las evidencias de los procesos que están ejecutándose, bajarte la memoria y te lo lleva y luego lo analizas. No va a estar ejecutado porque puede seguir ocurriendo un robo, ¿no?
Bien, eso sería creo que todo. Por este lado hay muchas herramientas, como les comento, son algunas que les explico. Por ejemplo, tuve un caso de, teníamos que acceder, que una señora quería un peritaje a su celular y porque su esposo estaba preso y había evidencia que justamente según la señora estaba injustificadamente preso su esposo. Y había una evidencia en el WhatsApp. Ahora, si ustedes dicen, ¿se puede obtener la información del WhatsApp? Ya no lo manejo el celular hace un año, entonces fácilmente se puede entrar, ya, al celular, sacas la key, ya, sacas la key, sacas el archivo y lo que haces es, lo bajas. Ahora, vamos a suponer que lo tienes en la nube. Hay todo un procedimiento también que ya tú te puedes conectar a ese correo, puedes bajar esta información y luego el archivo, el encrypt 5, ¿ya? Y luego, una vez que ya lo tienes abajo, ya puedes abrir el archivo y puedes bajar las fotos, los videos, los audios, las conversaciones, ¿no? Entonces, también he podido realizar este tipo de trabajo con el celular, ¿no? Para poder sacar. Y obviamente, acá algunas herramientas como el Oxygen, el XIR, para en este caso, para poder obtener información del celular. Y no solamente eso, sino hay libros, ¿no? El XIR es pagado, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que tú, como perito, llegas a ser una persona que participas en obtener la información, analizas y tienes que llegar a una conclusión, para bueno o para mal. Y eso es en el informe pericial, ¿no? Entonces, un informe pericial, esta es una empresa, debe tener un responsable, quién es el que hace la pericia, quién lo solicita, acerca de la empresa, el objeto de la pericia, el objetivo, los alcances, los antecedentes, qué metodología estás empleando, las herramientas que has utilizado, las fuentes, las inspecciones físicas que tú haces, vas a la empresa, tienes que tomarle fotos, ¿no? Lo importante acá también es el código hash, ¿no? Que tienes que colocar por cada uno de los archivos. Tienes que hacer un análisis con toda la información desde la obtención de la data. Vamos a suponer que tienes que obtener si la persona o no ha borrado información, ¿no? Te haces describes todos los artefactos. Y finalmente vas a decir, oye, esa persona robó o no robó. Este es tu forma de cálculo. En un momento dado también tuve que hacer para una empresa grande de desarrollo de software una tasación de software, ¿no? Como con metodología, ¿no? Y muchos de los anexos, ¿no? Eso sería todo como parte de mi presentación del curso. Lo que les puedo decir es que la informática forense es un buen mercado, ¿ya? Hay pocas personas, y otro de los puntos es, existen muchas herramientas, hay que ser metódicos para poder obtener la información y hay que ser muy cuidadosos para obtener la data. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, acá hay una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de destruir la información de un disco duro que se da de baja? Bueno, hay varias maneras, ¿ya? No debería decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes formatear 3, 4 veces tu disco duro, colocando un bloqueador, ¿ya? Le voy a poner así, ya tú búscalo, y pues se puede perder las evidencias digitales. El Kali Linux se utiliza para ethical hacking, sí, tiene muchos procesos que te pueden ayudar a realizar ethical hacking, pero también informática forense, ¿no? Otra pregunta dice, si un perito emplea herramientas de ethical hacking para la pericia, de igual manera lo efectúa un white hat para identificar vulnerabilidades de la plataforma tecnológica para cerrar brechas de seguridad en las relaciones con otras herramientas que ofrece Kali. No. Bueno, acá hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con un ethical hacking, ya, con un perito informático? Un perito informático hace, si bien es cierto, el ethical hacking te busca vulnerabilidades, ¿ya? ¿Qué puertos tienes libres? ¿Cómo te pueden atacar? ¿Qué programa estás disponible?
tus parches no están actualizados, cómo pueden acceder, es un escaneo pendrive de todo tu server. El perito lo que hace es buscar evidencias digitales para un juicio, ¿no? Esa es la labor del perito. Busca las evidencias digitales y los presenta en un juicio. Es un testigo experto, el juez tiene que creer en la palabra del perito, ¿no? Es diferente el enfoque. Costo y duración y certificado. Sí, el Colegio de Ingenieros otorga el certificado. El Colegio de Ingenieros de Perú, de Lima. El costo es de 500 soles para los SIP y 800, si no me equivoco, para los no colegiados. Duración, un mes. ¿Ok? Duración es un mes. Desde el 17 de diciembre hasta el 12 al 16, creo. A ver, voy a colocarme acá. Hasta el, aquí está. Hasta el 18 de diciembre, ¿no? Esas son las fechas exactas. Bien, buenas noches. ¿Podría explicar en qué se diferencia la pericia informática de la auditoría forense y auditoría de sistemas? Bueno, la informática forense con la auditoría forense están ligados, obviamente, porque forense tiene que ver con temas judiciales, ¿ya? Sirve para presentar evidencias judiciales. Pero tú le puedes llamar auditoría informática forense, que viene a ser pericia informática forense. Y auditoría de sistemas es encontrar ciertas vulnerabilidades que no estás cumpliendo con ciertas metodologías, que es distinto, que sirve solamente para el entorno de la empresa, ¿ya? Tú auditas a la empresa, ¿ya? Tú ves cómo puede funcionar mejor la empresa, entonces primero le sometes a un estudio. Nuevamente lo vuelvo a comentar. La pericia informática es cuando ocurre un tema, un ilícito, y la persona tiene que, la empresa o alguien tiene que, necesita encontrar esa evidencia. Y, o sea, cuando ocurre un delito existe un perito informático. Y cuando pasa un proceso judicial, conceptos amarrados, perito informático, que hay un ilícito y la empresa quiere investigarlo, es el perito informático, y perito informático forense es cuando ya llega un proceso judicial. La auditoría es para ver cómo está tu empresa actualmente, cómo se desempeña, y sacar una radiografía. Eso de ahí, si bien es cierto, es la auditoría, pero no es una pericia informática. Cuando sucede un hecho de delito, entra la pericia informática, y cuando llega un proceso judicial, pericia informática forense. Otra pregunta, dice, ¿la pericia informática puede derivar de un fraude informático? Efectivamente, ¿ya? La pericia informática, cuando hay un fraude informático, un robo informático, un robo de dinero, modificación, alteración de los cambios en los programas informáticos, adulteración de los archivos digitales, son parte de parte de lo que tiene que hacer el perito informático, ¿sí? ¿Qué dice esta pregunta? Si no la entiendo, de Jorge. Facebook Troller. Bueno, por ejemplo, en algunos servicios que he dado sobre peritajes informáticos, tenía que autenticar. Otro de los puntos importantes del perito informático es que es un autenticador, es como un notario, ¿ya? ¿Por qué? Porque el notario, ¿qué te da? Por buena fe, él te dice que tu escritura es el original, ¿ya? Él te da fe de esa escritura, te da fe de un contrato, ¿ya? Él da fe de los actos públicos. Sin embargo, no te puede dar fe de ese audio. Esa información en el Facebook es original, no, eso te lo da el perito. Es más, el juez te pide que lo autentique el perito informático, el juez, ¿ya? Entonces, yo le podría decir que es un notario electrónico, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a dar fe si ese archivo está en las redes sociales, porque el juez puede ser que esté modificado, tú le presentes una pantalla, no le vas a llevar la computadora,
¿ya? No le vas a llevar tu WhatsApp, mira, mira juez, acá está el WhatsApp, acá me ha escrito, me dice que me va a matar, que me va a pegar, pero pues no sabe. De repente es otro programa que está ahí y lo has puesto, no lo sabe. Entonces, y si lo sabe, pero quien tiene que decir es el perito informático. Él es la persona idónea para decir si es o no una evidencia digital. Y si no, vamos a suponer que no lo haga, ¿no? La contraparte le puede decir que no está cumpliendo con el procedimiento, porque él no es la persona adecuada, idónea, para poder decir si esa prueba vale o no vale, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Qué conocimiento mínimo debe tener para llevar el curso? Bueno, yo considero que como ya hay herramientas disponibles en el mercado, aunque tengas tu título de ingeniero y tienes más de 5 años, te va a servir mucho el curso porque siempre hay convocatorias del Poder Judicial para los peritos. Siempre hay convocatorias. Cada año. Ustedes en este momento van peritos informáticos, ahí te va a salir, creo que de ayer que estuve buscando, salió uno de Huancavelica para el periodo 2021-2022 y otro de, no recuerdo bien, de Huaral, pero no recuerdo bien, pero sí, siempre hay convocatorias y bueno, si ahora se ha detenido es por la pandemia, ¿no? Otra pregunta, ¿todo será online? ¿Habrá sesiones de práctica presencial? Bueno, se ha planteado realizarlo todo online, ¿ya? Yo enseño en la universidad, enseño también online, enseño cursos de programación, a mí me gusta programar. Cuando tengo alguna dificultad de hacerlo, yo mismo me meto, yo configuro, ¿no? Hasta formateo hago muchas de las labores de soporte, ¿ya? Pero la programación para mí es muy importante. Entonces, enseño por las herramientas como Zoom, Skype, Google, el Meet, curso, ¿no? Entonces las sesiones se pueden hacer virtuales, ya lo conozco muy bien, así es que no hay ningún problema, ¿sí? Es online. ¿Cuáles son las dificultades más comunes? Dice Jorge Valenzuela, que tiene que afrontar un perito informático durante las investigaciones. Bueno, lo importante, por ejemplo, cuando estuve en una pericia, sucedió que no me querían entregar la información, ¿no? Entonces tienes que ir, buscar, ¿no? Y generalmente cuando tú vas con la orden del juez, ya es el juez el que dice y ordena, si ya tú no lo puedes obtener, que te dé la información. En un arbitraje, por ejemplo, tengo una experiencia vivida, por decirlo así, en un arbitraje, solamente con los medios de prueba que se habían presentado, realicé la pericia. En ese caso estaba como un perito de oficio, es decir, perito de oficio significa que ha sido perito designado por el árbitro. ¿Y qué resultaba? Que cuando hice el informe, la entidad, en este caso, entre comillas, me indicó de que ¿por qué no le pedí las pruebas a ellos, ¿no? Pero como yo era de oficio, yo solamente actúo con los medios probatorios presentados en ese momento. Yo no puedo ya pedir porque soy de oficio. Se supone que los peritajes de parte han tenido que presentarse. Entonces, por eso es que ya no accedí, ya no fui a pedir información. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Bueno, si no tienes posibilidad de poder obtener la información, puedes acudir al juez. Ahora, pero si te contratan alguna empresa, por ejemplo, cuando estaba viendo un tema de hacking, llevo un curso de hacker, conozco bien ese tema de los hash, conozco bien de las encriptaciones, conozco bien de cómo te hackean. Y como hay algunos que no te quieren entregar la información porque no dicen, no, este programa no te lo quiero dar, ¿no? Entonces tú ya depende de tu carácter y cómo tú entres y cuál es el motivo y tu función por lo cual te están contratando. Entonces tú puedes entrar y poder pedir, ¿no? Y, si tú quieres si la empresa quiere que hagas un buen trabajo, tiene que alinear a su equipo, a su personal, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos. A ver. ¿Qué más dice? Bueno, conocimientos mínimos, espectador anónimo, todo será online. Bueno, como les comento, todo es online. Facebook envía geolocalizaciones. Por ejemplo, acá hay un tema, ¿no?
hoy en día las fotos tienen, en su metadata, tiene geolocalización, es decir, tiene dónde ha sido tomada la foto. Y no solamente eso, hay algunas fotos tú los puedes, te puede determinar en la metadata cuál ha sido la fecha, o sea que hay metadatas adicionales, ¿no? Entonces siempre uno tiene que estar actualizado. Ahora, dice Facebook envía geolocalización. Bueno, no he tenido un trabajo así con geolocalización, tendría que averiguarlo, ¿ya? No, si es que podría estar en la data, por ejemplo, en algún momento hice unas pericias sobre unos videos de YouTube, ¿ya? De YouTube. ¿Qué había pasado ahí? Tenías que saberse si justo estaban presentando como prueba contra una de las personas y ahí se tiene que saber pues que las pruebas se tienen que obtener de la fuente original. Pero ¿qué resulta? Que esta prueba, o sea, por medio de YouTube, por medio de un video de YouTube, le estaban denunciando a una persona. Entonces, analizamos el archivo, pero dentro del código civil, dentro de la justicia, de las leyes de justicia peruana, tú tienes que obtener las pruebas de la fuente original, ¿no? En ese sentido, dio una opinión pericial, no es un informe pericial, no un dictamen pericial, en la que se le recomendaba al juez que se necesitaba la prueba original, la fuente original para poder analizarlo, porque cuando tú lo tienes el video en YouTube, tú lo tienes montado, modificado, los fotogramas que pueden parecer que es original. Entonces uno tiene que tener la fuente original, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido? Si tú lo denuncias, pero ¿por qué lo denuncias, no? Entonces, al final se cayó porque no hay las evidencias originales, ¿no? ¿Qué más dice? La trazabilidad sería auditoría de sistemas, se encarga de verificar la efectividad de los controles implementados. Sí, está bien, de los cuales se puede identificar fraudes y luego solicitar los servicios. Sí, también, o sea, como te digo, la auditoría es una foto de la empresa de cómo está funcionando. Y luego tú puedes hacer las recomendaciones del caso, de la foto de cómo está. Las pericias informáticas es cuando ya hay un delito, ¿no? Entonces, ahí actúan y perito informático forense ya cuando es un tema judicial. O sea, una investigación es una pericia, una investigación. ¿Quieres investigar algo? Pericia informática forense. La auditoría es un estudio de cómo está la empresa. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que tiene que afrontar un perito durante la investigación? Eso ya se respondió. En las páginas web exponen metadatas de los archivos publicados, los cuales identifican mediante ethical hacking. Es muy común ese error cuando han efectuado pruebas de ethical hacking, incluso los archivos con firmas digitales. Bueno, ya este es si lo colocas en las páginas web, alguna información de la metadata, obviamente fácilmente te pueden hackear. Por ejemplo, en una de las empresas, yo conozco más o menos bien el tema de hacer aplicaciones web, porque eso me dedico a hacer desarrollo de software. Y en una aplicación Java, tú sabes que como son programas informáticos en la web, había un programa de lógica de negocio que estaba en la capa del servlet, ¿ya? Entonces tú directamente poniendo una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ya bueno, con la técnica de ethical hacking tú lo puedes recomendar, ¿no? Pero obviamente un perito informático va a poder investigar, precisar y sabe que eso no tiene que estar ahí, tienes que retirarlo y por acá puede haber sucedido un delito, ¿no? ¿Cuál es la ruta de preparación para ser un perito informático? ¿O cómo me certifico como perito informático forense? Bueno, la ruta, interesante, ¿eh? La ruta, Miguel Gómez, es que, primero, como te comento, 5 años de experiencia te pide, luego de ser ingeniero y titulado, colegiado, 5 años de experiencia te pide en este caso, el Poder Judicial. Ya, entonces, para ser perito del Poder Judicial o del Ministerio Público, 5 años de experiencia. Una vez titulado, colegiado, y tienes que estar al día.
si no, no eres perito. Se han caído muchos procesos, ¿ya? Porque para ser perito tienes que estar habilitado. Entonces, si tú no estás habilitado y firmas como perito, bueno, una empresa en particular, le habían demandado, ¿ya? Pero la empresa que lo demandaba presentaba como pericia a una persona de soporte técnico, bueno, una persona técnica con 3 años de experiencia. Esas no son admitidas. Y dentro de la ley del ingeniero, solamente pueden ejercer, generar informes, realizar análisis, ¿ya? Son los ingenieros, ¿es así? La parte técnica se dedica a la parte técnica, a la formación y todo lo demás, pero el ingeniero puede realizar estos dictámenes. Por lo tanto, las pericias informáticas no lo puede realizar un técnico. Pues la ruta. Entonces, la ruta es eso, tienes que ser titulado, colegiado, 5 años de experiencia, postulas al Poder Judicial y te admiten como perito o informático en este caso. Y en el Colegio de Ingenieros, hasta el año pasado, eran 10 años de experiencia para ser perito. Otra pregunta. ¿Las clases serán grabadas y entregadas para repaso? Sí, las clases serán grabadas, ¿no? Las clases serán grabadas y entregadas, ya, ok. Sí, bueno, eso sería todo. A ver, ¿qué más dicen? Héctor Ceballos, el ingeniero Ceballos, diga. Bien. Ingeniero Henry Valle, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Barriento. Saludamos también igualmente la presencia de nuestros directivos del capítulo, ingenieros Jessica Yuta y Héctor Ceballos en el webinar. A nombre del presidente del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinaut, de la Junta Directiva y del mío propio, agradecemos al ingeniero CIP Víctor Barriento Rodríguez por el webinar Pericias Informáticas. De igual forma a los colegas presentes y público en general.